Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien, que se encuentren muy bien. Hola Ceci. Hola, Ale, ¿cómo estás? Yes. Pues aquí contenta de estar en una nueva charla. Vamos a platicar sobre un tema que es bastante interesante, y que nos toca a todos, ¿no? No hay quien se escape de esto y que si lo entendemos y lo comprendemos desde el corazón, nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida. Eso. Platícanos, Ceci, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de actuar. Ujú. Tiene que ver mucho con qué hago, lo que hago en la cotidianidad y sobre todo con la capacidad de elegir y de tomar decisiones con cierta libertad, ¿no? Que tenemos para actuar. Entonces, eso es en lo que nos vamos a concentrar y qué implica esa capacidad, ¿no? En nuestra vida y en nuestras relaciones. Eh, Parece que a veces puede ser que nuestra mirada esté más en el otro que en nosotros mismos. Una tendencia a voltear a cómo actúa el otro en vez de cómo actúo yo. Y ahí es donde nos vamos a echar ese clavado para ver por qué pasa eso y qué podemos hacer para regresar esa mirada hacia nosotros de nuevo. Exacto. Y, ajá, aquí el tema es algo muy, estábamos pensando, ¿no? Y platicando que cuando vivíamos con nuestros papás, era como que ellos nos decían, ¿no? Las reglas que había en la casa y todo esto. Entonces, nuestra manera de conducirnos y de actuar siempre tenía como cierta, era una caja, unas reglas, donde lo permitido, lo no permitido. Cuando ya somos adultos, salimos de casa de nuestros padres y entonces parece como que ya podemos hacer lo que queramos. Incluso yo recuerdo esa sensación cuando ya tienes tu primer sueldo o te sientes que ya empiezas a ganar cierta independencia. Entonces viene eso de, entonces puedo hacer lo que quiera con mi vida, ¿no? Y en un momento es delicioso y esa sensación de libertad, ¿no? Después, conforme vas ganando responsabilidades de adulto, pues te vas dando cuenta que sí, que era verdad lo que tanto te decían, que la libertad lleva responsabilidad. Ajá. Entonces, cuando viene ese entendimiento de que ahora tus actos pues tienen consecuencias y tú vas a tener que hacerte cargo de lo que suceda, de esas consecuencias, que a veces ni siquiera es solo lo que impacta a ti mismo, sino pues a tus relaciones, a los que están a tu alrededor. Entonces, pues es eso, ¿no? Que ya la pregunta sería, entonces, ¿quiere decir que puedo hacer lo que quiera? Digamos que pudiéramos decir, o este es el tema, ¿no? Sí, sí tienes libertad de actuar hasta cierto punto, ¿no? Porque hay impacto en esas acciones. Entonces, pero esa sensación de decir, ok, quiero entender o saberme capaz de actuar. Ujú. Sí, al final, todos los actos que tú hagas son tu responsabilidad, ¿no? Y no los actos de los demás, porque también tendemos a hacernos entonces responsables de lo que el otro hace o el otro decide incluso, ¿no? Sobre todo esto se da mucho en el tema de pareja, y ahí es, pues, la pareja es nuestro espejo, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta más de cómo somos nosotros mismos y de cómo nos movemos, ¿no? Y desde dónde nos movemos. A veces puedo cederle a mi pareja que él tome todas las decisiones, ¿no? Y yo no me hago responsable de nada. Entonces estoy cediendo todo y le cargo al otro también ¿no? Las decisiones de todas las situaciones, ¿no? Del hogar, del trabajo, etcétera. Entonces, yo soy capaz de decidir y elegir, y el otro también es capaz de decidir y elegir, ¿no? Y que tanto mi elección como su elección son totalmente válidas, aun cuando sean opuestas totalmente. Porque sí, puede ser que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo siempre mi sueño, mi expectativa ha sido casarme por la iglesia, supongamos. Y resulta que mi pareja, pues es todo lo contrario, ¿no?
Pero bueno, seguro en el noviazgo se sabía, pero no, le seguimos dando para adelante, ¿no? Y pues a Como la hora de confiando, creyendo que uno de los dos sí o sí va a ceder y exacto, exacto, o yo lo voy a cambiar, o él me va a cambiar, ¿no? O al revés. Entonces aquí es como, mi pareja dice, pues yo no me quiero casar por ningún tipo de religión. Y las dos son totalmente válidas, ¿no? Y es, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Le doy más importancia entonces a esto que decidí de casarme por la iglesia o quiero estar con esta persona. ¿Qué es más importante para mí? ¿No? Y entonces, con base en ello decidir, pero no es, entonces tú me la estás aplicando, ¿no? O cédeme tu decisión, cédemela porque yo soy tu pareja. De eso no se trata, ¿no? sí, porque también hace rato les decía, ¿no? De las consecuencias que hay, de las acciones, y se puede confundir también ese tema de las consecuencias con lo que dices como cuando ya entra el tema de un control, ¿no? O sea, si tú me haces esto, entonces yo voy a hacer esto como una amenaza, no tiene por qué verse de ese lado, ¿no? Pero sí hablarlo abiertamente para decir, no, es que mi capacidad de actuar es esta y lo que yo quiero decidir es esto, pero el otro también puede decir, pues es que yo no coincido con lo que tú quieres. Entonces ahí ya vienen las conversaciones para pues llegar a acuerdos, pero respetando que esas capacidades de acción pueden ser completamente diferentes las posturas, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué va a suceder? Claro, y aparte, justo eso, ¿no? La incomodidad que te genera cualquier cosa también es tu responsabilidad, ¿no? Y tú te vas a hacer cargo de esa incomodidad. Tu pareja, tu mamá, tu hija, tu hermana no tiene por qué hacerse cargo y resolverte a ti la incomodidad que estás teniendo ante tal situación, ¿no? Te toca a ti resolverla y ver cómo lo vas a hacer. Y ya lo que decidas, pues también va a tener una consecuencia, ¿no? O sea, todo va al final ligado a eso y cómo lo vamos a platicar y a hablar del tema en cuanto también después vienen los límites, ¿no? Sí, eso ya Están ahí. hablaremos porque es uno de los componentes de todo esto, ¿no? También, saberlo. Exactamente. Sí, total, ¿no? ¿Qué otro ejemplo, Ale, crees que pueda servir Mira, para entender esto? sí, hay un ejemplo que también me viene, por ejemplo, vamos, mi novio me invita, tiene eso lo veo con una paciente, tiene un grupo de amigos donde no le gusta cómo se maneja su novio, Mm, ¿no? Es como él llega a ese lugar, ¿no? Y se vuelve muy diferente. No quiere decir que como se vuelva es bueno o malo, se vuelve muy distinto, pero a mí no me gusta cómo se mueve ahí. Pero o sea, yo no le puedo decir cómo manejar su vida. ujú. Y tendemos a hacer eso. Queremos decirle a los demás, ¿eh? O sea, a los demás les vuelvo a decir, puede ser mi pareja, puede ser mi mamá, puede ser mi papá, mi hermano, mi hijo, ¿no? Dependiendo de la edad del hijo, obviamente. Pero yo no le puedo decir al otro cómo vivir su vida, cómo manejarse ante situaciones que están, ¿no? Lo que yo puedo hacer es decidir, entonces, por ejemplo, en este caso en particular es, pues no le voy a decir entonces que deje de ver a sus amigos, no le voy a decir cómo se tiene que comportar con sus amigos. Entonces yo decido si voy o no voy a esas reuniones. Claro. Y si para mí incluso ya es tan difícil, bueno, ya es tomar otra decisión, ¿no? Incluso hasta pues, terminar la relación, ¿no? Que puede ser también, dependiendo de qué tanto te incomode esa situación, Ujú. ¿no? Al final es cómo yo voy a resolver la incomodidad. Cualquier situación me va a generar una emoción y mi agencia o mi responsabilidad va a ser entonces, ¿qué voy a hacer con esta emoción? ¿Cómo lo voy a manejar? Mm. Sí, y bueno, el ejemplo que pones es muy claro, ¿no? El respeto que debería existir, porque sí es a la agencia de la otra persona, ¿no?
pueda estar o no de acuerdo con el actuar, pero en el entendido que esa persona tiene su propia capacidad de acción y que se va a hacer cargo de y responsabilizarse de las consecuencias, bajo ese entendido, entonces yo voy a tener que respetarlo o como dices, también con mi propia capacidad, decidir si me pongo ahí o sea, me quito de ese lugar donde para mí no me hace bien y respetar que el otro decida si ahí quiere estar, ¿no? Ya no me corresponde como si yo supiera lo que está bien o mal para él, ya es ir mucho más allá, ¿no? No hay un respeto ahí, me parece. Sí, totalmente. También hay otro punto muy importante, ¿no? Culturalmente, lo que hablábamos, es como muy bien visto aquel que cede toda su capacidad de decisión, ¿no? O hagan de mí lo que quieran, ¿no? Tú decide por mí, pero Sí. porque se ve bien, ¿no? O sea, la mujer que suelta su agencia, su toma de decisión por estar bien, o la mujer o el hombre, ¿no? Por estar bien con su pareja, o A sea veces que por evitar el conflicto también, a nada veces más. y a veces hasta por un tema de que entras a otro punto de manipulación. ¿Por qué? Ah, bueno, entonces, ok, yo te cedo toda mi responsabilidad, pero ojo, cuando yo te la pida, como yo ya te la cedí todo el tiempo, pues tú me debes, Claro. ¿no? Sí, se vuelve Entonces, una deuda. se vuelve una deuda, entonces se vuelve un juego y entonces la relación se empieza a manejar, se empieza a mover desde esa dinámica de, pues nos estamos cediendo cada quien nuestras agencias, nuestras responsabilidades, entonces, pues es un revoltijo donde pues nadie está haciendo quién es, ¿no? Ni nadie está decidiendo lo que quiere decidir. Bueno, sí, ahorita que lo dices, se confunde, ¿no? Empieza a volverse borrosa esa capacidad de cada uno, tan clara, porque cuando la ejerces, lo bonito de cuando ejerces esta capacidad es que es muy clara, se ve, pero cuando Ujú. empiezas a pasarla como si fuera un balón de un lado a otro, como que de repente ya no se sabe quién realmente se hizo cargo, ¿no? Entonces y Es, claro, si no sale como esperaba, entonces es mucho más cómodo decir, no, es que tú estabas a cargo de actuar por los dos, ¿no? Entonces me claro. deslindo. Claro, totalmente, exacto. Y bueno, también muchas de las veces es cuando yo no decido, también me estoy poniendo en un lugar de ceder mi poder, Pues, ¿no? Porque pues como la otra persona decide, le estoy dando todo el poder a la otra persona de hacer pues de mí, de lo que sea como él quiera, ¿no? Entonces pierdo mi capacidad también de empoderarme, ¿no? Y pues casi como devolverme sumiso en ese sentido de, pues no, no, porque, pero puede ser también un miedo, perdón, que tengo a responsabilizarme, sí, ¿no? claro. O Sí. sea, me da miedo, no, porque qué tal si la riego. Entonces prefiero no tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, es muy interesante este De tema hecho, y sí, me acordé cómo surgió el que escogiéramos esto para hablar y uno de los ejemplos que estábamos diciendo era que en pareja sucede mucho el tema de que pues dónde comemos, ¿no? Hasta hay memes sobre eso, ¿no? De que pues donde tú quieras, ¿no? O sea, ok, perfecto, entonces pizza, ay no, pizza no. ujú, Entonces es como, pues es que tú acabas de querer ceder eso, luego lo quieres retomar y vamos a suponer que el otro dice, bueno, sí, escoge, ¿no? Escoge porque toma una decisión, sushi, al final se escogió sushi. Si el sushi no te gustó, entonces pues tú elegiste ceder esa capacidad que tú tenías de decidir, porque se podían pedir de dos lugares diferentes y tú escoger lo que tú querías comer, y decidiste como que el otro decidiera por ti, ¿no? Entonces, pues ahora toca hacerte cargo de eso, si te gustó o no te gustó, tú lo cediste, ¿no? Y desde cosas tan triviales como esas donde empieza el tema, ¿no? ujú. De no querer tomar esa capacidad y luego se empiezan a complicar las cosas. Pero va desde eso, desde cosas tan básicas como que Sí, comemos.
Sí, como que comemos, ¿no? Y que, como dices, ya hay memes y tantas cosas alrededor de eso porque es real, pero todo lo que hay detrás de eso, ¿no? De eso tan sencillo, pues no es tan sencillo, ¿no? También el hecho, por ejemplo, de yo tener una petición, ¿no? Yo puedo tener una petición, yo puedo tener una necesidad, ¿no? Y se la puedo expresar al otro. Esa es mi agencia, mi responsabilidad, ¿no? Puedo pedirle a alguien algo, pero la otra persona puede dármelo o no, Exacto. ¿no? Pero a veces creemos ya que, pues como lo pedí, fui capaz de pedirle, el otro me lo debe de dar, Sí, pero pues no, yo puedo decir y puedo externarlo y qué padre que soy capaz de pedir lo que necesito porque hay mucha gente que le cuesta, claro. ¿no? Entonces, qué bonito poder decir, oye, yo necesito esto, pero el otro puede decir, ok, no te lo puedo dar, pero ¿cómo entonces lo podemos resolver? ¿No? O sea, como, ok, pues te puedo dar esto que sí está a mi alcance, ¿lo quieres? Y yo entonces ya decir, no, yo lo quiero completo, pues mejor me voy, porque si no es, bueno, pues sí, está bien, pues no, tampoco es eso, ¿no? O sea, al final es, lo pido y ¿qué voy a hacer yo con la respuesta del otro si no me lo da? ¿No? Y qué me pasa también cuando el otro puede llegar a decir un no quiero y no puedo, ¿no? Lo fuerte que puede sonar que el no Ujú. y que es verdad, que el otro puede no querer y no poder, las dos cosas. Y entonces es así, así como tanto el tema de límites, que más adelante podemos llegar a hablar, pues yo los pongo, pero también respeto los de la otra persona, ¿no? Va en las dos vías. Claro, sí, totalmente. Pues sí, y al final, mira, las decisiones las estamos tomando todo el. Todo el tiempo. Entonces, justo esto que también decíamos, también es hacernos conscientes de qué estamos decidiendo, ¿no? O sea, qué responsabilidad hay atrás de mi decisión, a quiénes voy a impactar con esto que voy a hacer. Sí. Sí, porque es un gran poder, ahora es como, ya lo sabes que lo tienes, ¿cómo lo vas a usar, no? Exactamente, ¿no? Y pues sí, no todas las decisiones, definitivamente, no todas las decisiones son bellas. Hay decisiones que van a ser muy difíciles y que por supuesto van a impactar al otro, ¿no? Pero tampoco eso lo puedes tú cuidar al 100, o sea, es imposible nunca con una decisión este, pues cuidar al otro. Lo vas a poder cuidar desde la medida en que puedas, pero pues una decisión, por ejemplo, es romper una relación, por ejemplo. Pero no te vas a quedar, sabes que le va a doler al otro, Ujú. pero si tú ya no amas a esa persona, no te vas a quedar ahí porque el otro te ama, ¿no? Entonces, pues hay decisiones que a pesar de que al otro le duelan, tú tendrás que tomar, ¿no? Es Y así. eso no te hace mala, no te hace, pues sí, como adjetivos malos, ¿no? En ese Ujú. sentido. Claro. Uf, qué interesante este tema, ¿no? Algo que se me pasó a comentar es que viene de un término que se usa más en inglés, que se llama agency, bueno, en español equivaldría a agencia, que no se usa tanto, pero incluye muchos temas que hemos venido platicando, como la responsabilidad, también uno muy importante que es validarme en lo que hago y lo que siento, ujú, para darle mi propia validación es muy importante, porque si yo no me la estoy dando, entonces es como dudar todo el tiempo de lo que estoy haciendo, ¿no? Es importante ese tema. Los límites ya lo tocamos, el cambiar la narrativa en el sentido que entonces con todo lo que ya hemos hablado, quiere decir que no soy víctima de lo que me sucede, porque constantemente estoy eligiendo. Entonces ahí es donde ya cambia el rol que tomo, ¿no? Y uno que puede sonar un poco fuerte es el que no necesito el consentimiento del otro en mis acciones. Esto suena súper fuerte, pero tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando, que entonces si yo me asumo
como mis propias acciones, me responsabilizo y asumo las consecuencias que va a tener para mí o para los otros, entonces no debería por qué estar pidiendo permisos de mis acciones. Ajá, el otro puede o no estar de acuerdo y aún así yo decidir continuar con esa decisión. Y pues mucho para acabar lo que incluye sería cuidarme y atenderme, ¿no? Mis propias necesidades, escuchar. Todo esto que hemos hablado es mucho escucharme continuamente para realmente saber, antes de tomar una decisión o de elegir algo, pues tiene que pasar por el cuerpo, pasar por la emoción y decir, bueno, se siente bien para mí, quiero hacerlo, ¿no? Claro, sí, hay decisiones que no se pueden tomar de un día, en un instante, ¿no? Hay No. decisiones que, como dices, tenemos que respirarlas, ver cómo las sentimos, ¿no? Pensar a quién va a impactar, cómo nos va a impactar a nosotros, ¿no? Un ejemplo que también me gusta mucho y que hago mucho pues sí, como las frases también de cómo nos comunicamos es, por ejemplo, decir, la lluvia me pone triste. Vamos a considerar la lluvia como puede ser mi pareja, mi mamá, una situación, ¿no? Alguna experiencia, ¿no? La lluvia me pone triste, ¿no? Y sí, puedo cambiar el lenguaje, podría decir, cuando llueve, yo me pongo triste. O sea, puede ser, cuando mi pareja hace esto, yo me pongo triste. En la primera frase, yo le estoy dando la responsabilidad a esa otra cosa, ¿no? A la lluvia. O sea, yo le estoy dando el poder incluso a la lluvia de decidir cómo yo me siento, ¿no? O a esa otra persona. En cambio, cuando yo digo, cuando llueve, yo me pongo triste, yo decido cómo ponerme triste. Y si no puedo decidirlo porque sí me pone triste, yo decido entonces qué hacer con eso. ¿Qué voy a actuar? ¿Cómo Pero, voy a actuar a raíz de eso? ¿cómo voy a actuar? O sea, las situaciones a mí me van a generar una emoción, agradable o desagradable. Yo voy a decidir entonces qué hacer con eso. Y en eso entra, pues, las demás personas, las situaciones, ¿no? Entonces es cómo lo voy a manejar. Eso sí es mi responsabilidad y eso es mi agencia. Así es. Muy bien. Qué apasionante tema, la verdad es que así de a poquito vamos desglosando temas que parecen que suenan sencillos y luego cuando empiezas a ver todo lo que implica, pues ya hay más capas, ¿no? Entonces Sí, pues, sí. Sí, se van abriendo otros temas, ¿no? Al sí, tiempo. Pero ya bueno, pues la vendrán idea es, otros. exacto, platicarlos. Pues bueno, no sé cómo quieras concluirse, sí. Pues bueno, realmente aquí los invitamos a que sobre este tema que pudieron hoy escuchar, reflexionen un poquito cómo ejercen esa capacidad en el cotidiano, en sus relaciones, y pues qué se quedan de eso, ¿no? ¿Qué se quedaron con esta conversación? Y a veces cuando algo nos incomoda, algo hay ahí para observar. Entonces, si algo te incomodó de esta conversación, date un clavado ahí para ver qué pasa. Y pues bueno, los invitamos a que se suscriban. La próxima semana es muy probable que no habrá video, así que nos vemos en enero. Y pues gracias por acompañarnos en este video. Ale. Gracias, que tengan feliz Navidad, feliz Año Nuevo 2023 y Todo. que bueno, que sean fechas lo más amenas posibles y si no, tú decides cómo lo vas a manejar, ¿no? Claro, tienes tu capacidad de actuar. Exacto. Incluso, bueno, también déjenos si les interesa algún tema en particular que nosotros podamos desarrollar, con mucho gusto lo haremos. Bueno, muchas gracias, Ceci, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo muy fuerte, navideño. Bye, igualmente. Bye. Bye.